Bien, amigos, les recordamos que el 10 de octubre ha sido el Día de la Salud Mental en el Perú y en el mundo. Y estamos ahora, 16 de octubre, conversando con el doctor Herbert Cuba sobre un problema que los peruanos de repente pensamos que es soterrado, que es de una dimensión pequeña en nuestro país. No, señores, hay un grave problema de salud mental en nuestro país que me imagino, doctor, tiene que ver, pues, aparte del tema de la violencia, también con la pobreza, tiene que ver, me imagino, también con la manera como se educa a los niños en la familia, en fin, o si no tienen familia en donde fuere, ¿no? Tiene que ver con la educación. Claro, en primer lugar, tiene que intervenir algunos actores. La primera de ellas es la biología humana. O sea, hay que entender que también existen, pues, determinantes para la violencia que intervienen en lo que es la genética humana. Existen, evidentemente, seres humanos cuyos rasgos, características son más violentas que otras. El segundo tema que hay que tomar en cuenta aquí son los aspectos sociales. Existen aspectos sociales, medioambientales, físicos, que intervienen directamente en la violencia, como es la promoción de la violencia por los medios de comunicación, por la más media, la promoción de la violencia por los actores políticos también, la forma como resuelven sus conflictos los políticos, que muchas veces es sumamente violento. Todo esto genera, pues, también una incidencia. Y el otro tema son los estilos de vida. Los estilos de vida generan violencia cuando esos estilos de vida se construyen sobre la base de la injusticia, o sobre la base de la discriminación, de la negación del otro. Y en consecuencia, el ocio, que debería ser sumamente recreativo, se transforma en un tema de estrés. El trabajo, las relaciones laborales en temas de estrés y de violencia. Y el sistema de sueño que debería tener en condiciones, pues, sumamente precarias, de ruidos estresantes que hacen que las personas no tengan un descanso adecuado. Pero no solamente ahí viene, también viene la mentalidad de la gente. Es qué mentalidad o cómo acepta la gente la violencia. Imagínense ustedes que la gente puede tomar la violencia como algo natural. O sea, tan acostumbrado está a la violencia que no se da cuenta que se está ejerciendo sobre ellos, o ellos ejercen violencia sobre los otros. Y además hay gente que cree que se merece la violencia que se le ejerce. Y esto hablamos nosotros sobre todo de los sectores discriminados de la sociedad, sobre todo de las minorías, ¿no?, que tenemos, étnicas, sobre todo hablamos de los niños o de las mujeres. Un niño en los cuales sus padres ejercen violencia sobre él reconoce que se ha portado mal, o sea, el niño acepta eso. Una mujer también lo siente. ¿Qué voy a hacer? Pues mi esposo tiene razón. Son cosas que tienen que ver con todo este contexto. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hablamos de intervenir desde el punto de vista de la salud mental, tenemos que intervenir en todos estos sectores. No es posible decir, yo voy a colocar un psiquiatra y voy a resolver el problema. Decíamos nosotros en una frase que la repetimos ahora: el que solo medicina hace, ni eso hace, porque no puede resolver desde el punto de vista médico todos los aspectos que estamos hablando. Ahí se requiere una mayor incidencia. Ahora, en el tema de la violencia intrafamiliar es más difícil todavía, porque cada vez que nosotros hablamos de la familia, hablamos de la intimidad. Y en consecuencia estas intimidades están protegidas constitucionalmente, están protegidas por las leyes, y es muy difícil intervenir. Por eso es importante el trabajo de la comunidad, trabajar, pues, con mecanismos de atracción hacia el exterior de los violencias internos de la familia. Hablamos, pues, en este caso con las defensorías de la mujer y del niño y del adolescente, las comisarías de las mujeres por el Ministerio del Interior, las demunas, las casas de refugio por parte del Ministerio de la Mujer, pero eso no basta. Tenemos que intervenir más todavía, y aquí un rol importante tienen que jugar, evidentemente, los municipios, los gobiernos locales, los que están más cercanos al poblador, para poder articular toda esta estrategia. Y eso, lamentablemente, hay que señalarlo, en el Perú no hay una visión integral. Hay acciones, hay algunas estrategias que se han hecho, pero son todavía aisladas y no forman parte de todo un componente de salud mental que el país necesita. Es más, hay informes de las organizaciones internacionales o de derechos humanos que han venido al Perú y señalan, pues, el atraso que tiene el Perú en lo que es salud mental. Ahora, esto solamente estamos hablando para el tema de la violencia. Todavía no hemos entrado en los otros acápites, como se señalaría, por ejemplo, las enfermedades mentales propiamente dichas, que son, por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia y todo. Y esto, que cada día también aquí hay una corriente en el mundo de derechos humanos que
ya no se permite aislar a los pacientes, tenerlos como recluidos en los hospitales, encerrados. Lo que se habla hoy día es de la reinserción en la sociedad, en la comunidad, socializarlos. Pero para lograr ese objetivo pues se requiere una intervención del Estado, directo, y es gasto también. Es decir, ¿cómo hacemos para que los hospitales psiquiátricos cada vez tiendan a desaparecer? Y más que todo los pacientes traten de estar siempre introducidos a la sociedad. Hay que tomar en cuenta que hablamos de millones de seres humanos, más o menos hablamos de un 31 a 32% de personas peruanas que requieren ayuda psicológica o psiquiátrica. En consecuencia, el porcentaje de habitantes es enorme. ¿Quién no ha pasado una depresión? ¿Quién no siente que está en este mundo perdiendo el tiempo? ¿Quién no ha tenido en determinada fase de su vida estados de desajuste con la realidad por la muerte de un ser querido, por el abandono de una pareja, etcétera? El alcoholismo, consumo, esos temas son enormes en el país y eso no se les da una respuesta tampoco. Y por otro lado, cuando la gente acude a los servicios psiquiátricos, el mecanismo que se da de atención en estos establecimientos todavía no respetan adecuadamente los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que los pacientes psiquiátricos son pacientes que no pueden reclamar sus propios derechos porque a veces, o la mayoría de las veces, están limitados psíquicamente para hacerlo. Y en consecuencia ahí se puede presentar abusos, se puede presentar maltratos y que nadie se entera. Por eso es que estos sectores tienen que tener legislaciones, leyes, reglamentos, normas y veedores y tutores que vigilen que no hay maltrato en ello. Solamente quisiéramos recordar todo ese maltrato que hemos visto en los medios de comunicación, por ejemplo, en las casas estas de tratamiento contra las adicciones que hay en los famosos centros de rehabilitación privados, claro, que nadie controla, que nadie regula, que no tienen profesionales, etcétera, y toda la violencia que se ha visto, hasta crímenes, violaciones, porque precisamente son sectores totalmente vulnerables de la sociedad. En esto, hay que decirlo, la prensa juega un rol muy importante, y hay un esfuerzo de parte de los organismos como el Ministerio de Salud y el propio gobierno de dar algunas normas o algunas pautas para que estas casas funcionen mejor, debidamente acreditadas, con profesionales, pero no basta, falta más, hay que hacer mucho más porque el Perú tiene un enorme drama en este acápite. Pero también hay que señalar que para todo este trabajo en lo que es, por ejemplo, las adicciones, el trabajo en el Perú es sumamente precario. Primero, la prevención. Y aquí también el trabajo es difícil, es arduo, porque estos temas van amarrados entre pobreza, violencia, hacinamiento, discriminación, maltrato infantil, va generando caldo de cultivo favorable para que puedan los niños, los adultos, adolescentes entrar muy tempranamente al fenómeno de las adicciones. Y también hay que señalarlo, ¿no? En el Perú todavía existe el estigma del psiquiatra. O sea, nadie puede decir, pues bueno, nos vemos mañana, hoy día voy a ver a mi psiquiatra, tengo mi cita con mi psiquiatra. Evidentemente que eso todavía en el Perú es un estigma, eso todavía no se puede hacer. Lo que ocurre simplemente es que te dicen, oye, tú estás loco, y si estás loco ya no puedes entrar a la sociedad. La mayor parte de la gente tiene vergüenza de decir que va al psiquiatra, ¿no? Claro, tiene vergüenza de decir, vamos al psiquiatra, o tienes el psiquiatra. ¿Por qué? Porque todavía hay una discriminación ante el paciente mental. Y también en los trabajos. También en las oficinas, nadie va a decir, ¿sabes que anoche estuve con el psiquiatra, tuve que conversar con él, tuve una cita, unos consejos, estoy tomando medicamentos, ¿no? Porque estoy un poco mal. No, generalmente dicen los nervios, pero nadie habla de la salud mental en sí. Sin embargo, también aquí hay otro tema adicional, los seguros de atención médica no cubren la salud mental. En consecuencia, la salud mental está estigmatizada por todo lado. Los seguros no atienden, los medicamentos no son subsidiados, no son dados gratuitamente a los pacientes tienen que comprar sus medicamentos y muchos de los medicamentos que necesitan los pacientes son caros, son muy caros y en consecuencia los pacientes abandonan los tratamientos y las enfermedades que empiezan agudas pueden hacerse crónicas. Estos son todos los problemas que significa ser enfermo mental en un país pobre y creo que hay que señalar la forma como está el estado de la salud mental en un país, te señala el nivel de desarrollo que este país tiene. Y creo que en el Perú es característico y típico.
Vamos a hacer unos pequeños cortes comerciales. Antes me voy a permitir decir brevemente, bueno, se han dado algunos pasos, me parece, sobre todo en la primera parte de la exposición, ¿no? Digamos, en la prevención, por ejemplo, ya hay la posibilidad, me parece, de denunciar a padres, incluso los mismos hijos pueden hacerlo, ¿no? Que sufren maltrato, los chicos podrían denunciar, digamos, el caso de un maltrato. Me parece que ya la policía, sobre todo femenina, toma cartas en el asunto, en algunos casos de violencia específica contra la mujer y los niños, pero todavía son, digamos, pasos muy aislados que no forman parte de una política integral que se debería tener. Claro, yo creo que la etapa principal es la prevención. Los casos que estamos hablando ya son en la fase segunda de curación o de rehabilitación, pero la fase de prevención es la que está fallando y esa es la psiquiatría comunitaria que estamos planteando que debe existir en el país. De acuerdo, vamos a unos pequeños cortes y regresamos con el doctor Herbert Cuba.